Unirla. ¿Cómo les va? Nuevamente en una jornada en nuestro canal, hoy con un invitado muy importante, un amigo de la casa, alguien que habla de temas que generalmente no se tratan y los aborda con mucha solidez, y estoy hablando de mi amigo Marcelo Ramírez, que es analista geopolítico, analista internacional, pensador y escritor y de 2 libros. Uno, para que lo compren, cómo Putin puso de pie a Rusia. El otro, OTAN contra Rusia, que le hemos editado a través de la editorial de nuestra organización, bueno, y que todos pueden comprar y adquirir pidiéndolo aquí por privado, cualquiera de los 2 libros. Así que te agradecemos muchísimo, Marcelo, que estés aquí con nosotros, y vamos a seguir una dinámica un poquito diferente a lo que hacemos siempre. Hoy te vamos a hacer una pregunta y vos vas a ir respondiendo, y vamos a invitar al público a que vaya realizando sus preguntas a través del chat y nosotros se las transmitimos a Marcelo. Hemos elegido 3 ejes para trabajar durante la charla, y el primero es, y te doy con esto la bienvenida, Marcelo, y refiere también al nombre de la charla, Geopolítica del Remate. ¿Cómo ves la geopolítica en la Argentina actual? Marce, tenés que... Ahí está. Ahora me escuchás. Decía que. ¿Ahora mejor? ¿Ahora está bien? Bueno. No, decía que si uno va por una respuesta irónica y tal vez corta, un poco facilista, es la geopolítica argentina es igual a cero, o sea, no hay geopolítica, y ese es uno de los problemas que venimos arrastrando. En definitiva, nuestra geopolítica se reduce a tratar de tapar baches, van por fuera inclusive de las propias políticas, casi te diría, de los estados. Eso tiene una dinámica propia, pero en lo que tiene que ver con el tema de estimular otro tipo de producciones, sinceramente no hay demasiado interés en lo que tiene que ver con el aparato estatal, y hay cierta comodidad del empresariado local, es como que se conforma con lo que hay, y le cuesta despegarse un poco de la propaganda de los medios y de esta mediocridad que hay en la clase política que nos conduce, que parece que no termina de comprender la dinámica del mundo, cómo está cambiando los ejes de poder y cómo aquellos mercados que hoy demandan nuestros productos, que demandan productos y que los pagan inclusive más caros, son los mercados asiáticos en general, y que países como Rusia presentan enormes oportunidades porque se vaciaron de empresas occidentales, y todos esos nichos están siendo ocupados por países como Turquía, como la India, que es muy curioso. Fíjate que no te estoy hablando de Corea del Norte, estoy hablando de Turquía, un país central en la estructura de la OTAN. Y sin embargo, bueno, Erdogan tiene una política independiente, que les conviene negociar con Rusia, transformarse en un representante del modelo energético alimentario ruso, y lo hace. Pero nosotros no tenemos una especie de corset ideológico que no nos permite ver eso, y seguimos insistiendo en modelos gastados como el europeo, a pesar de ver, bueno, que todo Occidente empieza a entrar en recesión. Las señales económicas preanuncian un proceso grave de caída en la producción. Así que ante esa realidad
sinceramente parece que nosotros no tenemos geopolítica y que esto creo que tiene que ver con las particularidades de nuestra situación, en el sentido de que estamos eternamente endeudados, creemos que la única solución es mantenernos dentro del modelo especulador financiero internacional y para eso tenés que quedar bien con determinado sector. Por lo tanto, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Vos te acordarás, por ejemplo, que cuando comenzó esta crisis, Argentina de alguna manera no solo se proclamó neutral, inclusive fíjate que hasta planteó en algún momento que, bueno, que quería entrar en el BRICS, de hecho se lo planteó el presidente a Putin, y la verdad fue que mientras hacía eso, YPF le negaba a Rusia la posibilidad de participar en las licitaciones de combustible. Y curiosamente el presidente de YPF en ese momento era un militante de la Cámpora. Entonces uno se pregunta cuál es la verdadera actitud de la Argentina, porque el discurso a veces va por un lado y la realidad, los hechos van por otro. El comercio bilateral con Rusia no llega a 200, anda alrededor de los 200 millones de dólares, se ha desplomado. No ha sido muy fuerte en los últimos años, pero 200 millones de dólares es una cifra ridícula, eso es casi la 20ª parte del comercio entre la Argentina y Vietnam. ¿Cuál es la explicación que vos podés encontrar a una situación así si no es de corte más bien ideológica? Y bueno, esa es más o menos nuestra realidad. Muy claro, Marcelo, la explicación. Yo quería, antes de seguir con la próxima pregunta, remitir a todos los televidentes que están mirando ahora en vivo esta entrevista y los que la van a ver después, que la gran mayoría de temas que vamos a tocar con Marcelo están extensamente tratados en el canal Humo y Espejos de Asia TV, donde, bueno, todos los días o muchos días de la semana, Marcelo e Ivonne hacen maravillosos programas para ilustrarnos. Así que remitimos allí a que quiera profundizar en estos temas. En lo que estabas describiendo recién, entendemos que hay una política muy fuerte del mundo anglosajón, ya sea Estados Unidos e Inglaterra, ya que citaste a la OTAN, y bueno, ¿qué visión tenés en cuanto a esas políticas y a la relación con estos países en el futuro de nuestra nación? Bueno, nosotros lo que tenemos es una total subordinación. Yo trato de ser, cuando hago análisis geopolíticas, mi intención en realidad trata de ser lo más equilibrado posible. El problema es que cuando uno intenta ser equilibrado y ver sus propios intereses, te responden desde una presunta ideologización. Entonces te dicen, esto es porque vos estás en contra de o estás a favor de, y no, es simplemente un análisis descarnado. Nosotros tenemos una realidad, y es una realidad de décadas, no es una cuestión actual. Nuestras inversiones, porque en general lo que nos dicen es no podemos quedar aislados del mundo, con una concepción que remite a entender el mundo por Occidente. Y esto es algo que hace 30 años atrás tenía un sentido, pero hoy tiene uno muy diferente. Cuando ya hablamos del mundo, en todo caso, deberíamos referirnos a las mayores potencias. Para el año 2050 se calcula que la potencia número 1 en términos económicos va a ser China, la número 2 va a ser India, recién la tercera Estados Unidos y la cuarta Indonesia y la quinta Brasil. O sea, si miramos eso nos podríamos empezar por preguntar, bueno, ¿a qué occidente le hablamos? ¿A los restos que representa Estados Unidos en caída? O sea, ¿tiene sentido nuestra política como la estamos planteando? Nosotros tenemos un problema, creo que de raíz, que es, por un lado, un empresariado que tiene negocios con Occidente, con estos países, sobre todo los anglosajones o lo que ellos deriven, dentro de los marcos que ellos nos fijen, y no se plantean cosas diferentes. Sus relaciones son tal
imaginan que pondrían en peligro sus negocios si se sientan a hablar con un representante de un país no alineado con estas potencias. Por otro lado, esto viene de la mano de un sector mediático que solo impulsa una idea. A veces lo hace con alguna, ¿cómo podríamos decir? Con cierta calidad informativa y con alguna altura, por ahí como lo podemos encontrar en diarios como La Nación, que suelen tener un poquito, tampoco gran cosa, ¿no? Un poquito de mejor nivel, y otras veces en forma burda. Infobae a veces uno se asombra las cosas que lee, o sea, toman como fuentes de inteligencia, como fuente de verdad la fuente de inteligencia británica, e inclusive te lo dicen. O sea, la verdad de lo que está pasando es lo que dice la inteligencia, de lo que es geopolítica confía en estos personajes. Y a esto le podemos agregar luego lo que es la clase política en general, la cual podemos dividir en dos aspectos a estos fines: aquellos que pertenecen al riñón del establishment, como es el CARI, por ejemplo, toda esta pata académica pro-occidental, muy alineada con los Estados Unidos, con el Reino Unido, con Alemania, con España, cuyos intereses se tocan con los mismos intereses que tienen otros políticos no enfocados hacia eso, pero que toman esas conclusiones y cuyas carreras, curiosamente, son generosamente financiadas por fundaciones de origen europeo, mucha fundación alemana, obviamente estadounidense, tal vez alguna sueca. Hay distintos países de Occidente que invierten en conseguir influencias sobre la clase política argentina. Hasta tal punto que, bueno, ya hemos naturalizado, por ejemplo, no sé, que asuma un gobierno y quien era el ministro de Economía de ese entonces, Trota, se encuentre con el presidente de la Open Society Argentina, de discutir los planes y modelos de educación, y bien comienza su gestión. Y a nadie le parece que no corresponde al menos eso. Y no solo no es que corresponde, se hace públicamente y se hace pensando que eso es algo positivo, importante, bueno para mostrar a la sociedad. Es una especie de medalla que se cuelgan ante el resto diciendo: fíjense con quién hablo y de quién yo soy gente de confianza. Bueno, todo eso nos lleva a un país que es absolutamente dependiente y que carece de la más mínima soberanía en las decisiones políticas. Entonces, vemos, por ejemplo, que tenemos una crisis de la deuda y las soluciones que intentamos aplicar son las mismas que históricamente intentamos hacer. No encontramos grandes diferencias entre el macrismo y su continuidad kirchner-albertista, y no hay algo que difiera realmente, porque en realidad la decisión siempre está tomada en Washington. Lo que nosotros vemos acá simplemente es cómo se pelean gerentes, y eso es lo que nosotros nos presentan como política local. Pero la verdad, lo único que importa realmente son decisiones tomadas en Washington o en Londres, porque a veces nos olvidamos de Londres, y Londres es a veces también el centro intelectual y el centro más duro de estas políticas. Es cierto que si hoy analizamos la situación global, quien escala constantemente las situaciones es el Reino Unido. Los Estados Unidos están por lo menos fragmentados a grandes rasgos en dos grupos, uno de los cuales no quiere la guerra, quiere otras soluciones. Tres grupos en realidad sería: uno quiere escalar una guerra nuclear, uno quiere una guerra a largo plazo para, en una hipótesis un poco alocada, asfixiar a Rusia, y un tercer grupo, que tal vez es el que más se referencia con Trump, en realidad quiere desentenderse de todos estos problemas, aislarse, tener una política como era antiguamente en Estados Unidos, que era un país relativamente aislacionista antes de tener su expansión imperial. Y eso hace que en realidad las grandes decisiones muchas veces se toman precisamente en el Reino Unido,
y Estados Unidos se termina por transformar en un mero ejecutor. La capacidad de influencia real en la toma de decisiones parecería muchas veces que es más británica que estadounidense, con todo lo que eso implica. Y que, bueno, y una vez más con eso ya te redondeo, es muy difícil entender cómo la Argentina, cuyo territorio está ocupado en parte por una potencia, como el Reino Unido, potencia de la OTAN, como Argentina se hace una fiesta en la embajada británica y buena parte de la farándula, de la clase política, van a sacarse fotos orgullosos de estar ahí. O sea, algo estamos haciendo mal nosotros y por eso, bueno, nuestras decisiones no son soberanas y no nos benefician precisamente a nuestros intereses, sino a los intereses de terceros. Esta gente es lo único que es, como te decía antes, es la gerenciadora de este proceso. Marcelo, y acá me he hecho la primera pregunta del público, del compañero Tomás Fernández. ¿Qué reflexión tenés acerca, ya que venís hablando de de Estados Unidos e Inglaterra y algunos países de Europa, que son los adalides de la globalización, con respecto, por ejemplo, a los nacionalismos hispanoamericanos, en caso que estén activos algunos de ellos, y qué influencia tiene esto sobre el comercio en este momento? Compleja, tiene varias aristas. La primera parte me preguntaba sobre cómo veo el modelo Globalizador anglosajón. con respecto a los nacionalismos hispanoamericanos. El modelo es que ya vamos a tener que empezar a corregir algunos aspectos o aclararlos. Es globalizador, pero en realidad ya es más el globalizador en lo cultural y en un modelo filal, pero la globalización como la concebimos hasta hace unos años anteriores, podríamos decir que ha muerto. O sea, hoy estamos viendo una desglobalización rápida y acelerada. No, estamos yendo hacia otro lado. No, claramente Occidente, anglosajón, el mundo atlantista no tiene capacidad de compartir y competir dentro de la globalización con actores como China o como India, y simplemente cambia las reglas de juego. Las reglas de juego en realidad son las que convienen en el momento. El famoso derecho internacional que Occidente acusa de no respetar es algo voluble que va cambiando de acuerdo a las necesidades coyunturales. Con respecto a los hispanismos o las ideas hispánicas, o me gusta bien el término que utiliza Mesilla, de iberofónicas, en el sentido de incluir a Brasil y extender de alguna manera aquellos países de habla hispana o de habla portuguesa dentro de un conjunto de naciones que tiene una potencialidad de cerca de 1.000 millones de habitantes en conjunto, y que obviamente sería uno de los grandes actores a sentarse a conversar en un mundo multipolar si consigue la unidad. El problema es que creo que somos víctimas precisamente de este modelo anglosajón que nos ha fragmentado y nos ha atomizado. De alguna manera, nosotros somos los restos de lo que quedó del imperio español, eh, y esa fragmentación, esa balcanización es el mismo modelo que se usó con los países árabes, que se usó precisamente en Yugoslavia, que quieren aplicar ahora en Rusia, que quieren aplicar también en China. Es fragmentar los estados o los grandes espacios en estados cada vez menores, simples de conducir, de influir, y aparte muy sensibles a las presiones corporativas, donde, bueno, es muy difícil para un pequeño estado de esto resistir la presión de una empresa cuyo volumen productivo equivale a de una nación media al menos. Entonces, en este sentido, creo que los países anglosajones, quienes han liderado este tipo de políticas, lo que han hecho ha sido fragmentar, dividir los países, fomentando todo tipo de divisiones. Una fue, bueno, claramente fue una división política,
y que a nosotros nos cuesta mucho porque no terminamos de entender la lógica de esto y por lo tanto a veces lo ideologizamos cuando en realidad lo que nosotros necesitamos, lo ideologizamos en el sentido de izquierdas y derechas, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es unificar el espacio para tener una representación única que nos permita otro poder de negociación. Y eso es uno de los grandes factores que hay que ahora se multiplican con el desembarco de una serie de ideologías, las que se resumen como ideologías woke, que son todas profundamente divisoras, que fragmentan las sociedades y que en el fondo lo que hacen es destruir la capacidad de los pueblos. Hoy veía un informe que había publicado Bloomberg y que hablaba de una agencia estatal de empleo de Alemania que manifestaba que Alemania difícilmente pueda crecer a más del 1% anual los próximos años. Yo creo que es optimista, inclusive van a estar muy por debajo de eso por la cuestión del conflicto con Rusia. Y el problema era la demografía. La caída demográfica hacía que escaseaban los puestos laborales a cubrirse, algunos se iban a cubrir con programas de inteligencia artificial, pero hay otros que simplemente no, y eso, bueno, choca, bueno, con las políticas proteccionistas, de la inmigración y demás, pero ¿cuál es el eje del problema? Había una política demográfica equivocada que se mantuvo durante muchos años, que hoy empiezan a ver los frutos, haciendo colapsar los sistemas de seguridad, pero no solo eso, haciendo colapsar los sistemas productivos. Hoy la Argentina está festejando, de hecho, eh, se festejó hace unos meses atrás, estoy tratando de acordar el nombre, pero no me acuerdo, Rothman creo que era el titular del CIPEC, festejando que nosotros habíamos logrado en apenas 4 años, entre el 2014 y el 2016, bajar casi un 50% la cantidad de nacimientos en la Argentina, bajarlos de 500 a 200, de 750 a 500.000 nacimientos. Y esto era, según muchos, un gran éxito porque nos acercaban las políticas de desarrollo de los grandes países y además le permitía a las mujeres la libertad para planificar su vida, para ascender en los trabajos y demás. No viendo lo que hoy está diciendo Alemania, que Alemania la está conduciendo al fracaso, bueno, imaginemos qué es lo que significa para nosotros. Y todas estas políticas son emanadas precisamente del mundo anglosajón. ¿Por qué? Porque está eliminando población excedente que va a complicar sus negocios, pero que sobre todo, como decía Kissinger en los 70, no va a ir a disputar tus recursos naturales. Los recursos naturales de América Latina van a quedar para ser explotados con más facilidad. Países con escasa población es más difícil que se opongan, países con población envejecida es más difícil que puedan tener cómo oponerse y además van a consumir mucho menos. Entonces, todos esos reservorios de riquezas naturales van a quedar a disposición precisamente de esta gente. Y es una muestra nada más de las ideas que nos vienen inculcando sistemáticamente y que nosotros tomamos como propia, o por el progresismo de izquierda que termina hablándote de derechos individuales para justificar estas cosas, o por aquellos que creen que la cuestión pasa por los modelos liberales, libertarios, que también desconocen que en realidad es un enorme problema para los países que están sufriendo eso. Y eso que Alemania no es el más extremo. Si uno va a países como España o Italia, bueno, la situación es crítica. Pensemos que, ya con esto termino, que Argentina pasó de, creo que eran 2,1, 2,2 hijos por mujer, 2,1 sería lo que se calcula para mantener la población, a 1,55 en apenas 6 años. O sea, la situación es absolutamente crítica y no está en la agenda de nadie, excepto políticas que fomenten aborto, eutanasia, matrimonios estériles y demás. O sea, básicamente estamos torpedeando nuestra propia base demográfica, que es sobre lo cual deberíamos poder tener herramientas como para edificar un país. Y esto se repite a lo largo de toda América. Brasil está en la misma condición que nosotros. ¿Quién promueve esas ideas sino el atlantismo? Bueno, creo que ahí eso de alguna manera nos condensa nuestra relación de dependencia con ellos. Clarísimo, Marcelo.
bueno, la posición nuestra con respecto a esas políticas que vos también describiste es clarísima de enfrentamiento total a las políticas woke, a la ideología de género. Hemos militado fuertemente contra el aborto también, pero bueno, en clave política y geopolítica sobre todo, que se entendió, se entendió muy claro para dónde iba este asunto. Te Déjame transmito. contar Sí, déjame contarte dale. una cosita. Lo importante de esto es, más allá de las convicciones religiosas que cada uno tenga y de las cuestiones morales, acá en ningún momento hablé de religión. O sea, estos son datos duros de la realidad política y económica. O sea, porque se suelen descalificar estas cosas como, ustedes son fanáticos religiosos y no entienden los derechos, no entienden el mundo más. No, 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 lo entendemos y en este momento no estamos. Que la haga. Bueno, pero la pregunta de fondo es, ¿cómo ves vos la relación argentina con China? Yo creo que bueno, hay una cuestión de intenciones. Cuando describimos cómo funciona el sistema político argentino, donde vos tenés negocios directos de los empresarios con un sector del mundo occidental, tenés una mayoría de políticos cuyas carreras se deben a esos sectores occidentales, y bueno, y tenés una prensa sostenida, acordate cómo fue en los 80, en los 90, sobre todo, Estados Unidos compró, o más que Estados Unidos, podríamos decir las grandes corporaciones mediáticas, no todas eran estadounidenses, pero sí occidentales, compraron la inmensa mayoría de los medios de comunicación para unificar el discurso. Bueno, todo está alineado para apuntar hacia un lado. No es entonces ilógico pensar que la aparición de un rival estratégico que viene y que elige tal vez otros socios o que va a impulsar otros sectores políticos, o que va a intentar tener otra visión se llama? Mediática, de alguna manera corta, influye y molesta las posiciones que hoy estamos viendo establecidas. Entonces creo que esto influye de alguna manera, tiñe todo lo relacionado con China. Creo que el primer punto es que nosotros tenemos que entender qué es China, cómo funciona China, cómo piensan los chinos, qué objetivos tienen los chinos. Y esto no se entiende a través de lo que diga alguna academia estadounidense o alguna serie, sino se entiende observando la historia china y observando cuál ha sido su comportamiento. Los chinos tienen una característica, son una nación comercial, no son una nación que apueste por lo militar. Su modelo de, de funcionamiento, inclusive de dominio, si bien querés, pasa por lo comercial. Los chinos no podemos observar que no favorecen golpes de Estado, no intervienen en gobiernos extranjeros. Tal vez alguna pequeña excepción podríamos encontrar en países como Birmania, en áreas muy sensibles en la zona de seguridad china, pero fuera de eso, no han actuado de esa manera. Ellos vienen, hacen ofertas que obviamente les convienen a ellos porque no te regalan absolutamente nada y te dan la opción de, si vos querés sumarte a su negocio, no, si no querés bien, vos seguís con lo tuyo, ellos seguirán por su camino. Claro, esto lo hacen desde un enorme poder de compra que condiciona tus medidas. Pero creo que también tenemos que tener una idea de cierto pragmatismo cómo funciona el mundo. Nadie regala nada y todo el mundo disputa para sí mismo. Pero la diferencia que hay con el modelo anglosajón es que el modelo anglosajón impone por la fuerza y controla desde la política los distintos actores que, como decíamos antes, los divide y los debilita para poder manipularlos de otra manera. Tiene una concepción más extractiva y explotadora, mientras que la concepción china es más de lo que se decía de alguna manera, tal vez con cierta falsedad, ¿no? Pero que era la del win-win, ganar y ganar. El problema, yo esto lo he hablado hace muchos años con un embajador chino y le hice esa pregunta, le digo, pero
¿por qué ustedes nos compran nada más que soja a granel? ¿Por qué no nos permiten industrializar, vender otro tipo de productos? Y la respuesta fue, cuando nosotros negociamos, mandamos el mejor negociador que nosotros tenemos para que negocie lo mejor para China. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes el problema que tienen es que no hacen lo mismo. Claro, nosotros mandamos negociadores que negocian en lo personal, que negocian espacios políticos o negocian cuentas bancarias propias. Bueno, el resultado es claro. Nosotros tenemos un problema que tenemos que resolver y no esperar y no idealizar soluciones. Esto se combina, como decíamos, con esta posición de espanto a veces que transmiten los medios y muchos políticos con el tema de China. Pero nosotros vemos, por ejemplo, una base aeroespacial que se transforma en una base militar china. Y la realidad es que no es una base militar china. Si uno entiende lo que es una base militar, está lejísimo de ser una base militar china. Es una base de observación que podemos decir que podíamos repensar por qué lo hicimos, si estaba bien otorgada, también es cierto, pero hay una base aeroespacial de la Unión Europea que es exactamente igual a esta y nadie la menciona. Entonces, si viene un país europeo y construye un puerto de aguas profundas, o construye un tren, o construye alguna obra de infraestructura que es clave, a nosotros nos parece bárbaro y lo aplaudimos, qué bien. Si viene China y hace lo mismo, tenemos que tener cuidado por el peligro que es lo que no van a hacer. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que con el tema de las centrales nucleares se trate de estimular más la producción de tecnología argentina y no adoptar tecnología china. No conozco los detalles como para decir cuánto se hace o cuánto no, pero la realidad es que cuando también vos tenés cero capacidad de inversión y tenés desde Occidente solo una presión de extracción de capital y de materias primas y no te hacen una obra de infraestructura ni de casualidad que pueda servir, cuando China viene y ofrece lo mismo, bueno, pasa lo que vemos en África y vemos en otros países. O sea, algo les dejan carreteras, les dejan telecomunicaciones, les dejan puertos, les dejan lugares administrativos, les dejan puentes, y eso al país receptor le sirve. Que después también viene la crítica al estilo Sri Lanka, pero ahora tiene una deuda impagable. Bueno, por eso vuelvo a insistir, los chinos no te van a solucionar los problemas. Si a vos te dan la plata y vos la plata te la patinás o la plata no la usás para desarrollar lo que había que hacer, o vos tenés una obra de infraestructura que luego no empleás por distintas cuestiones, bueno, obviamente que eso va a complicar las cosas. Nosotros tenemos las represas del sur que iba a financiar China, que la verdad las ponen en marcha, las paran, arrancan, van, vienen, y los chinos la verdad están hasta las orejas de esta historia y que no logran entender cómo puede ser que ellos, cuando en otros países hacen en tiempo récord cualquier obra de infraestructura, acá pasan los años y nunca se terminan las cosas porque siempre hay una traba. La cuestión ambiental es un tema que se escribió en su momento, y la cuestión ambiental claramente es un tema que maneja Washington de acuerdo a sus intereses, afecta al medio ambiente y es intolerable, si lo hace el enemigo, si lo hago yo, está todo bien y no tengamos que hacer nada. Entonces lo que yo creo es que con China hay que tener una relación adulta, aprovechar lo que nos ofrecen, no centrarnos exclusivamente en China, salir a buscar a la India, salir a buscar inversiones de la ASEAN, salir a buscar inversiones de los países del Golfo, salir a buscar inversiones, no sé, de Turquía. Hay infinidad de opciones que nos permiten balancear y no ser dependientes. Pero sin embargo, nosotros solo vemos las posibilidades que ofrece Europa y Estados Unidos, que no ofrecen nada. Y ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas. Ellos están en los negocios financieros, porque el modelo occidental de financiero, por eso está colapsando con respecto al poderío multipolar, podríamos decir, y creo que para la Argentina de alguna manera esto tiene que ser contemplado de esa manera. Entonces, no es un tema de asustarse. Creo que en política exterior hay que entender que no hay amigos ni enemigos, hay intereses. Y los intereses hacen que sí, entonces después tengas amigos y enemigos. Bueno, yo no logro entender, vuelvo a insistir, por qué tenemos coincidencia de intereses con el Reino Unido. El Reino Unido nos ocupa Malvinas, el Reino Unido financia la cuestión mapuche en el sur, el Reino Unido proyecta el control del Atlántico Sur y el Reino Unido ambiciona la Antártida. ¿Cuáles son los puntos en comunes de intereses que tenemos para sacarnos fotos con ellos?
por qué seguimos manteniendo una embajada? ¿Por qué no rompemos relaciones? No sé, no lo logro entender, porque no tiene explicación desde lo racional, tiene explicación desde el sometimiento. O sea, nosotros obedecemos lo que nos dicen. Ahora la Fuerza Aérea parece que está estudiando la compra de los HAL Texas indios, sin entrar a evaluar si el avión es bueno o malo, porque como no tenemos nada, todo nos sirve. Volvemos a chocar con el mismo problema. Hay componentes británicos dentro de los aviones indios. Bueno, las empresas indias dicen que lo van a solucionar, que van a permitir que se fabrique en la Argentina. Y uno vuelve a preguntarse, ¿por qué vamos por JF-17 Block 3 sino-pakistaníes, que en realidad son experimentales todavía, porque ese tipo de aviones tienen apenas unos meses en el mercado y los Block 2 han tenido infinidad de accidentes y no son aviones baratos? ¿Son malos? No sé si podríamos decir que no son buenos, pero seguramente si eso vos lo pones al lado de un MiG-35, ni hablar de un Checkmate, que total esperamos tanto, podríamos esperar un par de años más que los rusos lo tengan listo, o ni hablar de los ya probados, pero bueno, son modelos un poquito más caros, los Sukhoi 30, los Sukhoi 35, hay una serie de opciones, pero los rusos no ofrecieron un solo avión, que son infinitamente mejor y son más baratos y están probados, pero nosotros nos dijeron, primero, que había problemas de incompatibilidad con nuestros sistemas de armas, después, inclusive hasta que los manuales vienen en ruso, como si hoy no se podría traducir, y ese sería un problema. Los rusos explicaron que es una tontería, que ellos pueden traer los manuales en todos los idiomas que se les ocurran, te los mandan en el momento en vía electrónica, no hay ningún problema, te mandan los técnicos, te mandan todo. Los pagás como puedas a largo plazo, haciendo crecer el comercio bilateral para poder pagarlo utilizando recursos naturales, que sí son recursos naturales, pero el resto lo vamos a pagar con divisas fuertes. Entonces, ¿por qué le decimos que no? ¿Por qué Tayana va al Congreso y dice, descarta la posibilidad de los MiG-35 porque son rusos? Esas son las palabras de Tayana, porque son rusos. Esa fue la explicación para decir no. Y ahora vamos otra vez con esta historia que probablemente terminemos o con nada o con los F-16 más viejos, el modelo más viejo que encuentre, como los de Dinamarca, que si no los mandaron ahora es porque tal vez los mandan a Ucrania, entonces nos pusieron a la cola. Pero básicamente lo que ellos esperan es eso. O sea, esa es nuestra concepción hacia China. Por eso yo cuando defiendo algunas posiciones de China es porque trato de ser justo, pero por otro lado, fíjate que ahora te estoy diciendo que hay otras cosas que me gustan más y me parecen más positivas. No hay que hacer todo a favor de China, pero tampoco hay que rechazar todo lo de China. Hay que ser maduros, hay que ver nuestros intereses y hay que balancear. Yo alguna vez tuve una oportunidad de hablar con la delegación comercial cubana y estaban hablando del tema de la provisión de alimentos para Cuba. Y ellos plantearon en un momento que tenían que comprar alimentos en la Argentina y en otros países, porque el esquema de compra de alimentos de ellos no era solo por precio. Ellos tenían que diversificar las fuentes de alimento para evitar después quedar rehenes. Entonces, por más que vos les regalaras el alimento, ellos no podían tener solo alimentos que provienen de un solo país. Ellos necesitaban tener diversificado eso para garantizar cierta seguridad alimentaria. Esto no lo hace Cuba, esto lo hacen todos los países. ¿Nosotros hacemos eso? No, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema de entendimiento y de madurez. Muy completa la respuesta, Marcelo. Te completo con una consulta que hace acá el compañero Julián de Lorenzo y pregunta, ¿qué opinión tenés acerca de una versión que circula bastante, de que falta muchísimo para que sea el momento de China, como si China es un perdedor en este momento del mundo, porque no tiene energía y militarmente no tiene la capacidad de defender su comercio o imponer su fuerza? Eh,
en varias decenas a la de Estados Unidos. China tiene misiles hipersónicos. China tiene 2 modelos de cazas de quinta generación. China está accediendo al control de soberanía electrónica en lo que tiene que ver con los militares, microchips y demás. China es un gigante militar, o sea, si creemos que China es inferior a Estados Unidos, yo creo que tenemos que empezar a replantear las cosas. En el mejor de los casos está muy cerca, tiene más cabezas nucleares Estados Unidos, pero China, por ejemplo, tiene todo un equipo moderno, tanto sean barcos, sean aviones, sean blindados, lo que se te ocurra. En China es moderno porque todo se hizo nuevo y se hizo con elementos de última generación. Estados Unidos viene de fracaso en fracaso. Cuando uno analiza la estructura militar de los Estados Unidos, uno se encuentra con que es básicamente la misma columna vertebral que fue en la guerra del Golfo. Vienen de los años 90 modernizados, pero es más o menos lo mismo. El F-22, que es la joya que tiene Estados Unidos y que de hecho ahora está discontinuando varias decenas, simplemente porque no los puede mantener, es un avión de los años 90. Y es un avión que en prestaciones no es superior a muchos de los que tienen menos nombre, ni hablar del F-35, que tiene registrado cerca de 800 fallas, de las cuales hay 7 por lo menos que son vitales. Yo te doy algunos ejemplos para tener una idea de qué estamos hablando. El F-35 no puede utilizar el cañón porque al disparar produce un daño estructural. No puede volar más de 50 segundos a velocidades supersónicas porque también produce daños estructurales y desgasta el material absorbente de las ondas de radar, lo cual le quita la invisibilidad. Y es un avión de escasa maniobrabilidad, lento, cuya única virtud seria podía ser la furtividad, que ha sido aparte inclusive superada ya por distintos tipos de radares que utilizan chinos y rusos que sí ven los F-35. Y hasta el F-22, hace un par de años mostraron una foto, un Sukhoi 35 de un F-22, se le puso encima, le sacó una foto y les mandaron la foto como para decir, muchachos, nosotros los estamos viendo, no son furtivos, ojo con lo que hacen. El sistema, lo que es la tríada nuclear estadounidense, podríamos decir que está obsoleta. Esto lo planteaba Trump, que decía que necesitaba cerca de $1,5 billones para modernizarlos. El Corazón, los Minuteman III son blancos fáciles, y hay estudios que dicen que no más del 5% es confiable de los misiles estadounidenses que están en tierra, en silos en tierra, que van a despegar y van a cumplir con su función correctamente. Estiman en 5% la cantidad. El resto es un poco la lotería. Por ahí despega, por ahí hace bien su trabajo, por ahí no. De lo anticuado, de la falta de mantenimiento. Fabricaron los destructores Zumwalt, iban a ser 28. Terminaron haciendo 3 que se están derrumbando porque llegaron a la conclusión que no tienen capacidad de fuego suficiente y que además son espantosamente caros, $9,000 millones cada unidad. Los portaaviones de Estados Unidos hoy son blancos fáciles para las nuevas tecnologías. Un sistema hipersónico de misiles como el Kinsal, en cuestión de segundos, o minutos, puede liquidar una flota de portaaviones, ni hablar de los drones submarinos Poseidón, que podían volar la flota con un solo dron y que son indetectables para las capacidades actuales de la Marina de Estados Unidos. Uno ve los buques estadounidenses, destructores de la clase Arleigh oxidados. En la época del 2014, cuando fue la guerra de Siria, vimos como un Sukhoi 24 sobrevoló un destructor llamado Tony Cook y le desactivó los sistemas, hizo 18 pasadas por encima del buque sin que el buque pueda reaccionar. O sea, hay una enorme fantasía alrededor de las capacidades militares de Estados Unidos. Estados Unidos fue una cosa hasta los 90. A partir de ahí se dedicó a hacer negocios
extraordinarios en lo económico que beneficiaron a las empresas, pero no a la capacidad defensiva del país. Y si a esto le sumamos, además, que tiene un ejército, que según han dicho asesores militares, no lo estoy inventando yo, una asesora militar, por ejemplo, de Trump fue muy taxativa cuando dijo: nosotros no tenemos pilotos que puedan maniobrar nuestros buques, estamos perdiendo nuestras capacidades, porque la prioridad de las fuerzas norteamericanas son las cuestiones de género y no el entrenamiento militar. Entonces están muy capacitados en las cuestiones de tolerancia racial o sexual, pero poco tienen que aportar en las cuestiones militares. Y estamos viendo los resultados en Ucrania. En Ucrania estamos viendo en realidad a la OTAN, porque no es el ejército ucraniano. El ejército ucraniano ya desapareció hace rato. Estamos viendo a la OTAN empleando mano de obra barata ucraniana, que total no importa demasiado si muere, siendo sistemáticamente masacrada por Rusia, y que en este momento podemos apreciar inclusive que la contraofensiva está terminando en un desastre, y ahora ya están los Leopard 2 combatiendo. O sea, ya cada vez Occidente se involucra más directamente, y estamos viendo como los rusos están controlando la situación sin necesidad de grandes apoyos, mucho más que algún dron iraní, no mucho más que eso. No han necesitado un apoyo de la capacidad productiva de China, por ejemplo. O sea, Rusia hoy ha anunciado que tiene la capacidad de producción de 1.500 tanques anuales T-90 Prorim, y entre 300 y 400 se cree el P-14 Armat. Eso es muchísimo más de todo lo que puede producir Occidente junto. Entonces, hay un problema. Occidente no es lo que dicen, China no es lo que dicen, China está aliada con los Estados Unidos. Y las guerras modernas es un poco relativo esto de cuánto vamos a poder proteger las rutas comerciales, por dos cuestiones. Una, China, previendo esta situación, ¿qué ha hecho? Se ha enfocado hacia el interior del continente eurasiático, y ha desarrollado iniciativas como la de la Ruta de la Seda, que se entronca con el corredor de norte-sur ruso-iraní. Hay una serie de iniciativas comerciales que lo que buscan es desarrollar Asia, porque ahí está la población joven, ahí está la población que crece, ahí están los mercados, ahí está la energía, ahí está básicamente todo. Inclusive ahora Rusia hace un gran aporte de alimentos. No depende tanto de los mares. Y el otro problema que hay es, hoy ya Estados Unidos no parecería en condiciones de bloquear realmente a China con efectividad, porque es en la región. Ha cambiado. Creo que hay un problema. Ese análisis yo hace rato que lo vengo escuchando, y creo que lo que pasa es que estoy tratando de ser lo más sucinto posible, lo más corto posible, porque cada de estas cosas se podía abrir y analizar mucho más en profundidad. Pero en líneas generales, no hay capacidades militares en Occidente para enfrentar un eje sino-ruso. Y probablemente ya a esta altura del partido ni sino ni ruso, los dos juntos. Estamos viendo mucho menos. Y si a eso se le suma Irán, que es otra potencia militar, la cosa se complica. Y Corea del Norte hace un aporte muy superior a lo que la mayoría de la gente cree. Entonces, la realidad es que ese análisis yo creo que carece de rigor. Creo que es un análisis que suena lindo y que circula mucho en Occidente, pero es lo que ha aconsejado y lo que ha llevado a esta situación de empantanamiento militar, podríamos decir, por subestimar las capacidades extranjeras. Creyeron que iban a poner de rodillas económica y militarmente a Rusia en un par de meses, y bueno, acá estamos, cuando la situación parece más bien invertida y que tiene los problemas económicos y militares es Occidente, y Rusia se la ve con cada vez más potencia. Marcelo, ¿cómo ves la relación? Otra pregunta del compañero Gabriel Gómez. ¿Cómo ves la relación geopolítica de la Argentina con los países de África? Durante la época de Macri se desmanteló mucho eso. Imagínate que si nosotros no tenemos relación con las grandes potencias del mundo, excepto las occidentales, ¿qué nos queda para hablar de África? África presenta algunas oportunidades interesantes, pero no hemos avanzado en el tema. No hay una política dedicada a eso. Brasil tiene un poco más de política
para influir sobre África, pero también ha retrocedido mucho en función de los acontecimientos del Lavallato y demás. Nosotros hoy con África tenemos intercambios creo que mínimos, yo que conozca, tenemos, por ejemplo, con Angola. Angola nos ha requerido muchas veces maquinaria agrícola y explotar, creo que son 30 millones de hectáreas que tienen, que han desminado después de la guerra y que necesitan ponerlas en producción, y ellos saben que, Argentina tiene una capacidad técnica como para poder hacerlo. Ellos han tenido muchos problemas con la compra, por ejemplo, de cosechadoras y maquinaria agrícola que le han vendido países europeos o estadounidenses, se las vendieron, se los dejaron y están tirados en los campos por falta de mantenimiento, porque no tienen técnicos capaces y ellos ofrecen condiciones para que eso se haga. Bueno, en su momento Moreno había intentado hacer unas delegaciones. No sé bien en qué terminó la historia y cuán serio fue el tema, pero la posibilidad era real. Se burlaron, como siempre, desde la ignorancia de los medios, pero la verdad la posibilidad era, y una posibilidad muy interesante para la Argentina, que se dejó pasar. También cuando hablamos de África, también tenemos que ver de qué África hablamos, si hablamos del África subsahariana o del norte de África, que en realidad es otro mundo, es el mundo árabe, musulmán, con el cual nosotros también tenemos una relación ambigua. Hay un enorme mercado a explotar, que es el mercado halal. Halal es lo que es permitido, haram es lo prohibido. Entonces, los musulmanes tienen categorizados no solo los alimentos, sino en realidad todo, puede ser desde la hotelería, no sé, la ropa, lo que se te ocurra, pues es halal o halal según cómo haya sido producido y que se ha transformado con el tiempo en un sinónimo también de calidad de producción. Entonces vos podés comprar cosas haram sin ser musulmán simplemente porque eso te garantiza calidad de producción, algo que tiene una garantía. Eh, Eso nos abriría, por ejemplo, el acceso a mercados de origen musulmán. Si vos vas y vendés carne, trigo, lo que sea halal, eh, abrís mercados que inclusive pagan mejor, pero no lo tomamos nunca en serio nosotros estas cosas. Entonces, por ahí se podía ver algo en la cuestión de acercamiento. Sí es interesante también ver que África, en líneas generales, sobre todo el África negra, se está sacando de encima, pero igual lo están haciendo también los egipcios, todos en general van por ese camino, se están sacando de encima las potencias occidentales, están volcándose por Rusia y por China, porque, como decíamos, China te hace obra de infraestructura, Rusia te manda a los muchachos, a los músicos de Wagner, para ayudarte a liberarte, y esto los ha acercado y les ha dado la capacidad de recuperar mucha influencia que viene paralelamente perdiendo Occidente en África. Eso es lo que te podría decir, delira de alguna manera con lo que tiene que ver con cuestiones de género y minorías, que en África son absolutamente resistidas, como muestra, fíjate la ley que aprobó Uganda de penalización, pena de muerte para actos homosexuales que involucren, por ejemplo, a menores o personas que tengan SIDA. Y te das cuenta que no es exactamente el perfil que el progresismo acá cree que tiene África. África es muchísimo más conservador en las costumbres que lo que es este occidente desvariado. Marcelo, te llevo a otro tema que era el tercer eje que queríamos tocar. Ya hablamos de nuestra relación con el eje atlantista, anglosajón, occidental. Hablamos de nuestra relación con China. Y bueno, algo ya adelantaste. Te quiero llevar a la operación militar especial de Rusia en Ucrania, la posición de Argentina frente a eso y la posición de Argentina frente a este mundo multipolar que muchos vemos que está naciendo o que ya está caminando, digamos. Bueno, ¿cómo ves parada a nuestra patria ahora y en el futuro con respecto a este tema?
Yo creo que está de alguna manera relacionada con lo que te decía antes, al no haber una claridad. Por empezar, no tenemos un modelo de desarrollo del país. No sabemos qué queremos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos cómo lograrlo. Nuestra política, por lo menos explícita, pasa por cuestiones como la lucha contra el patriarcado. Entonces, bueno, con esa falta de seriedad es muy difícil que podamos establecer qué necesitamos y sin saber qué necesitamos, qué queremos, bueno, cómo lo logramos. Entonces ahí tenemos un grave problema. Yo creo que sí, en la cuestión, por ahí vamos por partes. En lo que tiene que ver con la cuestión de Ucrania, hemos hecho una serie de papelones a mi juicio. Esa cuestión de ir con las banderitas al Congreso de Ucrania, gente que probablemente no ubica Ucrania en el mapa, o el jefe de gabinete entonces, Mansur, sacándose fotos en la Embajada de Estados Unidos con la delegación británica y una bandera ucraniana, demuestra o el compromiso que decía, o la ignorancia, o ambas, tal vez, seguramente. Es el no medir, el no entender que el mundo cambia, el no entender que Estados Unidos pierde poder y que el poder va a venir ahora de Rusia y de China. Entonces, si el poder va a venir de Rusia y de China, lo más inteligente es que empecemos a establecer puentes con ellos. Sin embargo, nuestros políticos se alinean con una posición pro-occidental. Acá hay un sector que me viene afirmando, te digo, en privado, ¿no? Estas cosas que vos charlas que te dicen, no, pero ojo, se van a llevar sorpresas, ya van a ver lo que va a ser la cumbre en Sudáfrica, Argentina puede ser que va a entrar al BRICS. Y yo la verdad, sinceramente me cuesta muchísimo entender. Por dos motivos. Uno, porque Argentina no podría desafiar a Estados Unidos, porque no hay ningún signo que busque una política independiente. Nosotros no le dijimos no al FMI, no dijimos vamos a investigar la deuda, no, no planteamos otras condiciones seriamente y con firmeza, no tomamos ninguna resolución contra los británicos, seguimos comprando material militar occidental, o sea, todo apunta a que seguimos manteniendo esa política. Y si seguimos manteniendo esa política, ¿vamos a descolgarnos entrando al BRICS? ¿Cómo se compatibiliza eso? ¿Qué va a pasar? Recordemos que cuando Alberto Fernández dijo lo de entrar al BRICS, llegó acá y automáticamente empezaron a llamar a Estados Unidos y decir, miren muchachos, esto en realidad lo dijimos para quedar bien con los rusos, pero nosotros, el corazón es en Washington, más o menos así. Y que la respuesta de Estados Unidos no es de igual a igual. Tenemos que entender también que para ellos, nosotros no somos un país con el cual negocia, nosotros somos un país que recibe órdenes. Entonces, bueno, basta. Está todo bien siempre y cuando ellos necesiten algo. Ahora, si ellos necesitan que nosotros digamos no, vamos a decir no. Hubo algún intento, como se dijo, bueno, se le pidió a la Argentina y a otros países de la región que envíen material militar a Ucrania y no se hizo. Es que veamos seriamente, ¿qué podíamos haber mandado nosotros? De origen soviético no tenemos prácticamente nada. Un par de helicópteros que creo que están con problemas para volar. No hay nada. O sea, no teníamos nada, no costaba nada decir, miren, no tenemos nada para mandar y después públicamente salir y decir, no, nosotros no nos involucramos y decimos que no, pero la realidad es que no teníamos nada para ofrecer. Si hubiésemos tenido para ofrecer, no estoy tan seguro que hubiese sido. Lo que sí, nosotros nos venimos legando constantemente a las sanciones de Rusia en un doble juego. Nosotros no lo planteamos abiertamente, pero sí lo decimos en privado. Ayer fue el Día Nacional de Rusia, el embajador de Rusia hizo un discurso que después lo vamos a subir nosotros en las redes sociales para que los puedan ver, duro, muy duro, y no es el estilo de Feopsistov, es algo diferente a lo que él suele hacer. ¿En qué hacía con esta cuestión? Bueno, lo que él planteaba giraba el discurso mucho alrededor de dividir lo que es el pueblo argentino un poco de las autoridades. Se mostraban decepcionados por haber ayudado, más allá de lo que uno piense de las vacunas, por haber ayudado con la Sputnik y que todo eso no haya sido valorado de ninguna manera, ¿no? Eso es una de las cuestiones. Habló de que Rusia no va a recibir órdenes y que espera, bueno, que haya
países que se vayan poniendo los pantalones largos, pero de todas maneras, aun si no lo hacen, la idea subyacente era, nosotros somos amigos del pueblo argentino, el pueblo argentino es un pueblo inteligente y va a entender qué es lo que está en juego. La comunidad rusa más grande de Latinoamérica, cerca de 300.000 personas, vive en la Argentina, por lo tanto nuestros lazos se van a mantener firmes. Para que el embajador de Rusia haya planteado eso en una reunión, es porque la situación realmente está mal y han conseguido hartar un poco a la diplomacia rusa, que la diplomacia rusa tampoco es que sea, la diplomacia rusa tiene muchos aspectos y muchas facetas y tiene algunos sectores súper influenciados por Occidente. Pero en este caso puntual, bueno, las cosas se han puesto duras porque están a punto de una guerra termonuclear con Occidente y bueno, se acaban las posiciones tibias. Rusia ha visto el veto casi sistemático de cada uno de los negocios que propuso, desde la cuestión militar hasta, no sé, la central de Chihuido y otros negocios que plantea hacer. Inclusive tiene que han comprado empresas en áreas claves, pero los compran a partir de terceros países para evitar la exposición, porque Argentina tiene un alineamiento con los Estados Unidos y ellos no confían en que Argentina pueda responder si tiene presiones. El mercado ruso se abrió, como usted decía, los indios, los turcos, los indonesios, los chinos, por supuesto. Muchas naciones empiezan a ocupar espacios porque existe una enorme demanda que satisfacía Occidente que ahora no hay quien la demande, quien la satisfaga y tienen intenciones de comerciar con la Argentina y Argentina se niega a hacer cualquier tipo de operaciones comerciales con Rusia. O sea, por ahí no viene el planteo directo de decir no, es raro que pase el no, pero es el tema de nunca encontrarle la vuelta, de dilatarlo, de alargarlo, y el absoluto temor, el pánico a mostrarse en una actividad pública. Por ejemplo, la delegación rusa que participa habitualmente en lo que son los festejos de la ciudad de Buenos Aires, que hacen de las colectividades, bueno, ha sido le han sugerido amablemente no presentarse, porque bueno, no estaban dadas las condiciones, esto desde febrero del año pasado hasta ahora, estamos con ese problema, los funcionarios obviamente ligados a Juntos por el Cambio, claramente se han posicionado del lado de los Estados Unidos y los funcionarios ligados al Frente de Todos tratan de no hablar, pero yo te decía en privado que me comentó un periodista ruso que bueno, se iba a presentar un libro en el Instituto Patria y el libro fue vetada la presentación por las autoridades del Instituto Patria. Y el Instituto Patria es Cristina. Entonces, este juego de vamos con Rusia, pero por otro lado, después, cuando vamos a la letra chica, hacemos todas las cosas en contra de lo que hace Rusia. Rusia nos ofrece un MiG-35 y nosotros vamos a terminar pagando lo mismo por un avión que va a ir, va a ser un descarte, no sé, como los Super-Éten, que todavía están esperando para volar. Bueno, claramente empieza a generar, y hay alguna advertencia cada vez más fuerte en el sentido de, bueno, tengan memoria. Y bueno, ahora es el momento de tener amigos. Yo creo que la política exterior argentina tiene que ser mucho más inteligente, tendría que ser mucho más neutral. En ese sentido, yo tengo muchas diferencias con, y lo he hecho público, si pueden ver el material en nuestro canal, con lo que hace Lula, pero le reconozco que es mucho más inteligente que Alberto Fernández y que Cristina Kirchner. Lula tiene una política zigzagueante, entonces es difícil ubicarlo. Y un día te hace algo a favor de Rusia, otro día te hace algo a favor de Estados Unidos y se proclama como amante de la paz y una personalidad neutral. Y ha tenido bastante más éxito en su actividad que lo que nosotros podemos plantear con este alineamiento que hoy tenemos, cuando nosotros vemos los candidatos posibles para las elecciones. Bueno, vos lo conocés esto mejor que yo. Vos pensás que alguno de ellos pueda despegarse de Washington, ¿te imaginás?
no sé, Sergio Massa, por ejemplo, que aparecía en los cables de Wikileaks como un informante de la embajada, de alguna manera para tener alguna propuesta que sea alejarse de Washington, cero posibilidad. Creo que tenemos eso. Bueno, no tenemos Cancillería, sinceramente la Cancillería eh, que maneja Cafiero, salvo ausente, Cafiero no tiene, yo creo que simplemente no entiende de qué se trata, creo que aterrizó ahí porque no le damos importancia a estas cuestiones, como no le damos importancia a estas cuestiones, son premios consuelo, los sacamos de tal lado y para no quedar mal le damos Cancillería y que se entretenga con eso, y esto es algo muy serio, y más en esta etapa donde se está redistribuyendo el poder mundial y pasada una ventana histórica, esto se va a consolidar con nuevos actores, nuevas estructuras de poder, nuevas influencias y en los cuales Argentina va a quedar una vez más mal parada, simplemente por apostar mal. Y como por eso, vuelvo a insistir con el tema, no hablo desde la ideología, desde el corazón, desde la coincidencia con Rusia, con sus valores conservadores, con una estructura tradicionalista, con el orgullo nacional, ahora Rusia que ha puesto en marcha todo el aparato estatal para la producción. Ni siquiera hablo de eso, hablo de ser simplemente un poco más inteligentes en el sentido de por qué apostamos por un solo bando y encima por el bando perdedor. O sea, mínimamente hagamos un juego abierto, que parezca más neutral. Si por mí fuera, yo sería partidario de jugar más fuerte para otro lado, pero bueno, entiendo muchas de las limitaciones que hay, pero por lo tanto, mantengamos todas las relaciones. ¿Por qué no aprovechamos, más allá de todo lo que pasó, para hacer crecer el comercio con Rusia, que son 200 millones de dólares? ¿Por qué no aprovechamos esa oportunidad? Y porque tenemos jefes que nos dicen que no. Todo eso es lo que de alguna manera hace que nuestra visión de lo que pasa en el mundo, de la cuestión geopolítica, sea muy escasa, muy pobre y que bueno, que no termine por producir los efectos que querríamos y que lamentablemente van a padecer las próximas generaciones. Marcelo, muy claro todo. Lo que yo te quería preguntar, hoy leía un artículo de Dugin sobre el tema de la operación militar especial y también él daba por sentado el nacimiento del mundo multipolar y una arista que, bueno, quiero saber tu pensamiento, que él la tiene muy marcada, que es, está bien, la lucha de civilizaciones y una civilización del bien, que vendría a ser la que representa la civilización rusa, y una civilización del mal, que vendría a ser el occidente colectivo, el atlantismo. ¿Cómo ves esta visión? ¿Sos coincidente con ella? ¿Te parece muy radical? ¿Cómo la ves? Sí, ahora te respondo. Después me gustaría responder una afirmación que hace sobre los rusos y Armenia, Facundo Méndez, si te parece bien. Yo creo que esto fue el eje de los últimos discursos de Putin. Ya desde de fines del año pasado empezó a hablar claramente sobre ese tema en una abierta coincidencia con lo que dice Dugin. Y es un poco el planteo general de Rusia. Nosotros estamos en un enfrentamiento que excede lo político. O sea, es existencial, pero también es un enfrentamiento entre la lucha entre el bien y el mal. O sea, Occidente es la inversión de los valores tradicionales cristianos. Y Moscú es la tercera Roma. O sea, básicamente el heredero del cristianismo para los rusos es Rusia. Ellos creen que ellos están de alguna manera predestinados una vez más a intervenir para frenar el vuelco de Occidente hacia el mal. Y cuando uno empieza a ver precisamente las políticas que toma Occidente, y te cuesta no darle la razón en muchas de las cosas. O sea,
Occidente tiene una política absolutamente anticristiana, cada vez más marcada, y Rusia rescata esos valores, rescata los valores familiares, rescata los valores tradicionales, rescata la idea de los grandes espacios. Entonces yo creo que por ese lado ellos sienten, ellos tienen una forma de ver el mundo diferente a la que tenemos nosotros. No digo que sean todos los rusos así, obviamente hay un 20-30% de los rusos que están muy influidos por Occidente y que ellos están denodadamente tratando de rescatar. Pero la realidad es que los rusos ellos sienten que tienen una misión. Eso puede ser un norteamericano con su destino manifiesto. Pero en el caso de ellos es más religioso. En el caso de ellos tiene que ver con mantener determinados valores. Ellos no lo plantean como hace Dugin en sus discursos. No dicen nosotros vamos a imponerle nuestra visión del mundo a Estados Unidos o a Europa. Lo que ellos dicen es nosotros no vamos a permitir que ustedes nos impongan su visión. Nuestro pueblo tiene otro parecer, no quiere ese modelo. Y esa creo que es una de las grandes diferencias que a veces no se entiende. El modelo occidental es un modelo que llega a un lugar, destruye lo que hay e implanta el nuevo. Y ese modelo de perfil más protestante tiene que ver con la valorización del dinero como algo casi podríamos decir único. Entonces cuesta mucho, y nos cuesta a nosotros por reflejo, entender que haya pueblos que piensen de otra manera, que haya gente que se mueva con otros valores, que sí valoren el dinero, que no lo regalen, que sí mantengan el interés en los negocios y demás, pero no sea lo único, que sean capaces de tomar acciones que no tienen que ver con el dinero en sí. O sea, tomar políticas que en realidad les hacen perder plata, no les hacen ganar plata. Por eso después pasa lo que pasa y vienen los errores de análisis. No, China no se va a pelear con Estados Unidos porque sus economías están imbricadas. Bueno, China sí se peleó con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no iba a dejar crecer el modelo chino y China no iba a ceder eternamente. Bueno, el resultado van a entrar en un conflicto. Rusia tiene que alinearse con Occidente tarde o temprano porque va a perder mucho dinero con el bloqueo, pierde el acceso al mercado europeo. Bueno, pero Rusia tiene sus límites. Rusia quería acceder con sus productos al mercado europeo, pero había un límite. Y bueno, no se entendió eso, se presionó demasiado y Rusia se buscó compradores en Asia. Y el mercado europeo, si es necesario sacrificarlo, bueno, ya ha decidido, ya ha dado la vuelta de página y esto también se refleja internamente y por eso también vemos una radicalización interna en Rusia, porque había un balance interno en Rusia entre aquellos que tienen posiciones radicales en contra de Occidente, que dicen Occidente en realidad quiere el exterminio de Rusia y siempre lo quiso, y están aquellos que dicen no, nosotros tenemos que ser parte de Europa. Y un gran sector medio que oscila y es el que vuelca la balanza. Y era el que impedía que Rusia desarrolle todo su potencial. Después de la caída soviética, Rusia desperdició muchísimas oportunidades. Rusia siempre sacó el ejemplo de la aviación comercial, donde en lugar de fabricar aviones propios, siendo capaces de fabricar un Sukhoi 57, ¿cómo no van a hacer un avión de pasajero de cabotaje? Y sin embargo, se lo compraban a Airbus o a Boeing, porque por los negocios, porque había que quedar bien con Occidente, no solo por el negocio personal de algunos oligarcas, sino también porque había que quedar bien con Occidente. Bueno, esto rompió eso, esto le dio otro carácter ético, le dio un carácter de supervivencia, un carácter de guerra patria, un carácter de lucha de bien contra el mal, y entonces esto está permitiendo que vayan desalojando a los pro-occidentales de los puestos de decisión y se vayan reemplazando por sectores cada vez más duros. Por eso vamos viendo que la política de Rusia se va endureciendo. La gran apuesta occidental al principio en realidad no fue ganarle militarmente a Rusia. Yo creo que en el Pentágono estaban conscientes que eso era casi imposible. La gran apuesta era desestabilizar el país a través de una acción conjunta, de un desgaste militar,
por un lado, y por otro lado, de un desgaste económico que produzca malestar, sacar su famosa quinta columna a la calle, producir protestas, voltearlo a Putin y fragmentar el país, meterlo en una guerra civil. Bueno, esto no funcionó y ahora viene el problema real. Así que eso más o menos es la idea que tengo de esto, yo te digo, siempre muy corto. Muchas gracias, Marcelo. Te vamos a hacer las dos últimas preguntas. Una que hace acá el compañero Fernando Venturuti. Recordando a todos que por favor se suscriban al canal y den me gusta a este video, todos los que estén ahora viéndolo y los que lo van a ver. Y acá nuestro querido Cuervo, un integrante fundador de la Brigadier, pregunta, ¿por qué después de un año de conflicto y con la superioridad militar muy marcada que tiene Rusia no termina con la operación militar especial? ¿Y por qué también, otra pregunta, una potencia como Rusia depende de un grupo como Wagner también? Bueno, Son dos preguntas. Vamos por partes. La primera, esto es una opinión personal y yo la vengo sosteniendo desde hace un año más o menos a la fecha, cuando uno empezó a ver algunas de las maniobras que hacía. ¿Por qué Rusia no terminó de ir a fondo? ¿Por qué todo este potencial militar que hoy está mostrando, por qué no lo volcó al principio? Yo creo que el problema acá es que Rusia no está en guerra con Ucrania, Rusia está en guerra con la OTAN y el objetivo es la OTAN. Destruir a Ucrania simplemente lo que podía producir, o sea, tomar el poder en Ucrania es que se genere una fuerza de resistencia interna financiada por la OTAN, de sabotaje permanente, de desgaste, algo así al estilo Afganistán, donde vos tomás el poder, pero después te desgasta mucho mantenerte. Y tener la excusa para ir a abrir otros focos de conflicto. Polonia, los países bálticos, volver a aumentar la presión tal vez en Siria, ir buscando otros focos que dividan la atención de Rusia. Entonces Rusia en realidad, ¿qué es lo que necesitaba? Rusia necesita concentrar y destruir las fuerzas de la OTAN, pero si Rusia ataca un país de la OTAN directamente, se arriesga seriamente a un conflicto termonuclear. Rusia no quiere un conflicto termonuclear, de la misma manera que no lo quiere China, porque ellos creen que la partida está ganada. O sea que a largo plazo su capacidad productiva, militar, va a superar a Occidente. Occidente va a caer preso de sus propias contradicciones. Occidente no va a poder sostener mucho tiempo sus estructuras políticas por las presiones internas ante los malos resultados económicos. Y la sociedad occidental no está tan endurecida como la rusa, que si bien no es la de otras épocas, es más dura que la occidental. Hay encuestas que se hacen en los países occidentales de cuánta gente estaría dispuesta a ir a combatir por su patria y normalmente no superan el 5%. 3, 4, 5% son las respuestas positivas. La gran mayoría dice no. Esto en Rusia se eleva al 60-70%. Bueno, hay una disposición histórica, casi podríamos decir genética de los rusos, a cuando se entra en guerra, se entra en guerra. Y cuando se entra en guerra, se hacen sacrificios. El otro día difundieron una encuesta que el 60% de las madres rusas están dispuestas a que uno de sus hijos vaya a combatir por la patria. O sea, a nosotros nos parece a veces una locura eso, pero ellos tienen otra visión. Es un honor defender a su patria. Y eso nosotros lo hemos bastardeado tanto que no lo entendemos. Por eso yo digo mucho el tema de proyectar el pensamiento occidental en Rusia para entender cómo van a actuar, en su momento en China o en Irán, y después llevarse sorpresas porque no actuaron como uno esperaba. Y no actuaron como uno esperaba porque ellos tienen otros valores y otro pensamiento. Entonces, de alguna manera, nosotros vemos que Rusia necesitaba hacer un crisol, podríamos decir, para fundir las capacidades de la OTAN. Y eso es lo que hizo en Ucrania. Se vio muy claro en Bakhmut o Artemovsk, cuando Prigozhin dijo que, bueno, no tenemos más armas y nos vamos, y después resultó que no se habían ido y que
y hicieron una trampa para los ucranianos, ya al final. Este es un poco el juego de Rusia. Avanzamos, de golpe decimos, uy, no podemos seguir, salimos en forma ordenada siempre, con muy pocas bajas. Los ucranianos avanzan más por cuestiones políticas y malas decisiones de corte militar, terminan con enormes bajas y después la historia se vuelve a repetir. Y esta guerra, con estas características, la viene manteniendo Rusia desde hace varios meses. ¿Qué es lo que consiguió Rusia con esto? Rusia consiguió mermar los arsenales de la OTAN. Desapareció todo el arsenal de origen soviético, ya fue destruido, y empezó a ser destruido el arsenal, por lo menos el más viejo, de la OTAN de origen occidental. Estados Unidos se quedó prácticamente en una situación crítica con sistemas Javelin. ¿Se acuerdan los sistemas Javelin al principio? Que iban a modificar la guerra, iban a destruir los tanques rusos, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó con eso? Pasó que la producción de Estados Unidos es insuficiente, se acabaron, los rusos le encontraron la vuelta, no pasa nada en realidad. Y esto se repitió con los drones Switchblade, que también iban a producir un game changer, no produjeron nada. Después llegaron los HIMARS, los rusos ya le encontraron la vuelta a los HIMARS, que están siendo en general neutralizados la gran mayoría de los ataques. Los Abrams M113 no han tenido ningún resultado y están siendo ahora destrozados en la contraofensiva. Los Leopard 2 ya están empezando a caer. Simplemente bueno, y esto viene acompañado con una escasez de municiones. Estados Unidos produce, y esto es una de las cifras que me acuerdo que se dieron en algún momento, 15.000 proyectiles de 150 milímetros, de 155 milímetros al mes. Ucrania utilizaba cerca de 7.000 por día. En 2 días se consumían toda la producción de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Empezó a escasear la producción de munición occidental. O sea, nosotros vamos viendo que hay problemas serios de abastecimiento en la OTAN. Se están quedando sin capacidad para seguir enfrentando. Entonces, ¿cuál era el juego de Rusia? El juego de Rusia era ese. Limitemos la guerra a Ucrania, limitemos la guerra a las armas convencionales. Por eso creo que también ves esas provocaciones de un ataque en Belgorod, de un ataque en Moscú, un drone, los misiles Storm Shadow británicos que tienen más alcance. Ese tipo de cosas son provocaciones para que Rusia rompa la estrategia, pierda la paciencia. Pero la estrategia de Rusia sigue siendo la misma. Espero, destruyo a muy bajo costo mientras cada vez produjo más y más y me preparo para un choque en serio. Más tiempo pasa, Rusia fortalece más sus fuerzas armadas, más tiempo pasa, la OTAN ve a mermar sus arsenales porque la reorganización productiva para entrar en un modo de guerra le llevaría primero de 2 a 3 años. Y el otro problema es el costo social de eso. Cuando vos a los europeos les empiezas a cambiar el juego, o a los propios norteamericanos, para decirle, bueno, olvídate de tus vacaciones porque ahora hay que hacer esfuerzo de guerra. Todo eso va a traer mucho malestar y esa indefinición europea es un poco, creo que, a lo que juega Rusia, a ir mermando y desgastando a la OTAN, quebrándole la voluntad de luchar, trayendo problemas internos en los países porque empiezan a aparecer expresiones políticas que no estén de acuerdo con esto. Y bueno, tratar de que esto no se desmadre en una guerra nuclear, que el costo sería altísimo para todos. Por otro lado, me preguntabas por qué usan al grupo Wagner. Bueno, esto es un modelo que inventaron los norteamericanos hace años y que da resultado porque tienen algunas ventajas. Primero, no están sujetos a las mismas condiciones que están sujetos a los ejércitos convencionales. Y después tienen otra ventaja, que son mercenarios. Una cosa es la madre que entrega a su hijo, que va al frente y vuelve en un cajón, y otra cosa muy distinta, la madre sí puede ser que su hijo es un mercenario que lucha por dinero y puede volver en un cajón. La sensibilidad social es menor, porque es como, bueno, murió haciendo lo que quería, fue una elección propia. Si a eso le sumamos que cerca de la mitad de los combatientes
son presos, que se les da la oportunidad de redimir sus penas combatiendo, poca gente va a llorar esas bajas de la misma manera. Entonces, esto es una ventaja que le da. Aparte, les permite tener un grupo altamente eficiente, experimentado, con muchos militares con gran experiencia, que les permiten conseguir excelentes resultados de acuerdo a los recursos que tienen. Prigozhin en realidad es un poco la cara visible, un comunicador, algunos dicen que es un payaso, yo no sé si es un payaso o no, es un empresario. Las mentes militares que están detrás del grupo Wagner son otras, que son militares profesionales, que son los que producen los resultados. Esto es una de las razones. El otro tema es que fíjense que el otro grupo que había tomado las ideas de Azovstal y Mariupol y que ahora vuelve a escena después de meses de haber descansado, es el grupo Ahmad de Kadyrov, el grupo de los chechenos. Los chechenos tienen una función parecida, son los que, podríamos decir, les toca la parte más fea. Los rusos, el ejército profesional se dedica más al bombardeo a distancia, al ataque con las fuerzas aeroespaciales, pero el entrar y limpiar casa por casa lo han hecho los chechenos, lo ha hecho el grupo Wagner. Eso produce menos impacto y posterga el desgaste que sufren las ciudades, lo mismo que de alguna manera también hace Occidente del otro lado, porque las tropas de la OTAN son tropas profesionales y son muchos mercenarios. No está yendo a pelear el recluta tradicional. Ese ni siquiera lo tratan de convocar para evitar precisamente dañar el frente interno. Entonces, en función de esa capacidad, creo que Rusia por ahora juega dos fichas y podemos ver el poderío, precisamente, militar ruso, que ni siquiera ha necesitado movilizar realmente a su ejército. Ellos han apenas hecho una leva de 300.000 hombres, que son todos de experiencia militar previa, y no han necesitado todavía apelar a una convocatoria general y están bancando el enfrentamiento contra 30, 40 países, porque es la OTAN más un montón de países que están ayudando desde afuera, y lo están bancando con sus propias espaldas y lo están haciendo con básicamente el aporte técnico del ejército ruso más los combatientes del Ahmad y de Wagner. Eso creo que son las razones que a mí se me ocurren por las cuales Rusia por ahora va implementando esto y guardando el resto de las reservas y la potencial convocatoria. Rusia en teoría puede llegar a convocar 25 millones de soldados para un enfrentamiento directo con la OTAN, que esperemos que no pase. Marcelo, no te queremos sacar más tiempo. Nuevamente recomendamos el canal Humo y Espejos para todos aquellos que quieran profundizar estos temas. Nuevamente les pedimos que den me gusta y se suscriban al canal. Y como hacemos con todos nuestros invitados, le pedimos en última instancia, ya que nosotros somos militantes políticos y estamos en la arena política, ¿qué mensaje nos darías a nosotros para, bueno, para llevar adelante esta misión política que nos hemos planteado desde nuestra organización y todas las organizaciones afines que te estén escuchando en este momento? Bueno, creo algunas cosas. Creo que realmente se está desarmando el sistema, se está cayendo. Uno puede ver cómo se va descascarando, se va agrietando. Y eso abre la posibilidad de que haya algo realmente disruptivo. Creo que es un momento para mí, de ser incorrectos políticamente, no dejarse arrastrar por la visión de los especialistas en las internas políticas que te dicen, no, esto no se puede decir, esto no se puede hacer, porque uno tiene que hablarle a la gente común, al ciudadano común. Y el ciudadano común, la verdad, está hasta las orejas de lo que está viviendo. No es una cosa solo argentina, fíjate
independientemente de la valoración que hagan sobre cada uno de los personajes, pero no sé, Meloni, Bolsonaro, Trump, ¿cómo ganan las elecciones? Las ganan siendo outsider de los valores políticos tradicionales. Los tipos están diciendo, esto no va, yo voy a hacer lo que los demás no dicen. Y utilizan herramientas nuevas, como las redes, que salen del control de los medios tradicionales, ¿no? Eh, hay un español que el otro día lo escuché, un senador que se llama, creo que era Feijó, de Galicia, cuya campaña comenzó diciendo: yo voy a cerrar el Ministerio de Igualdad, voy a cancelar la ley de género y no sé qué otras leyes más. Y vos decís, pero ¿cómo dice eso? Están todos espantados. ¿Cómo? ¿Cómo es un fascista? ¿Qué sé yo? Y el cálculo de este buen hombre es muy claro. La mayoría de los españoles ya está harto de, como dicen los españoles, de la charocracia. No quieren más esto. No quieren más. Y aún no siendo mayoritario, ese llamado va a permitir nuclear un montón de descontentos y le va a dar más fuerzas que mantenerse en la cuestión marginal. A veces inclusive la visión tan dura. eh, si me permite, yo sé que estas cosas no se deben hacer, pero tengo un perro que me está pidiendo entrar y si no le abro, no me va a dejar hacer el cierre de la nota. Pasa, dale. Pasa. Eso creo que es una de las cuestiones más importantes para tener en cuenta. Romper eso. Y el otro es el tema del proceso de unidad. Yo sé que uno no quiere hacer amontonamiento por amontonamiento en sí, pero por otro lado, el proceso de unidad también debemos de alguna manera hacerlo. Necesitamos que haya un cierto equilibrio entre mantener los principios, pero también generar algún tipo de masa crítica que nos permita no ser algo testimonial y ser algo efectivo, algo que nos dé el alcance de llegar a influir realmente en la sociedad. Yo creo que son las dos cosas entonces para trabajar. Olvidarse un poco de los condicionamientos que el propio sistema te impone, por un lado, y por otro lado, buscar puntos de coincidencia. Puntos de diferencia vamos a encontrar siempre. Tratar de no romper en función de un detalle menor, consensuar los grandes puntos, porque también, si uno es realista, es muy difícil decidir en las próximas elecciones, tal vez en las próximas o en las futuras elecciones ya pueda llegar al poder. Lo que se necesita es hacer un movimiento que creo que además no tiene que confiar tanto en lo que es la partidocracia liberal, sino ser un movimiento real, un movimiento que apunte al cambio cultural, que dé las herramientas para que haya ese cambio de mentalidad que venimos reclamando, para que el país pueda ser soberano en sus decisiones y para que los dirigentes políticos sean servidores del pueblo y no se sirvan del pueblo. Creo que estas son algunas de las ideas que a mí se me ocurren, que yo, por ejemplo, vería con gran agrado, ver cómo se va nucleando un sector que se mantiene como una reserva de valores tradicionales y morales y crece y se aglutina, inclusive cuando hace falta de poner actitudes personales. Vos sabés que siempre hay mucho ego, mucho orgullo, que es mal consejero y que termina interponiéndose en estas cosas, pero la verdad, estamos en una posición que, bueno, que San Martín diría que todo es lícito, todo es lícito, menos dejar perecer a la patria. Bueno, creo que es algo parecido a eso. Creo que eh, tenemos que encontrar una forma de solucionar esto, porque la verdad también estamos jugando contra reloj. No queda mucho tiempo, hay demasiados intereses, hay demasiadas presiones para seguir mirando para otro lado. Marcelo, clarísimo, has expuesto todos los temas con la sencillez dentro de lo posible de la complejidad que tienen los mismos. Te agradecemos por eso, te agradecemos por todo el tiempo que nos has dedicado y bueno, estamos a disposición para seguir trabajando juntos, como lo venimos haciendo en algunas cosas, como
por ejemplo, el libro OTAN contra Rusia. Y bueno, contá con nosotros y desde ya nuevamente te damos las gracias y saludamos a todo el público que ha estado mirando el programa y que lo va a ver en los próximos días. Muchas gracias, Marcelo, te liberamos y será hasta la próxima. Y quedamos todos enganchados con un muy espejo, ¿no? Bueno, muchas gracias en realidad por darme la oportunidad de aportar un pequeño granito de arena en lo que esperemos sea una construcción que nos dé un futuro distinto. Bueno, cerramos con esta frase de Marcelo. Gracias a todos nuevamente y nos vemos prontito con una nueva charla.